Hola hermanos, un saludo a todos los que están viendo este devocional. A mí me tocó compartir la palabra del día 18 de febrero. El versículo es del 10 al 21 en Lucas 13 y tiene por título Expansión del reino de Dios. Dice lo siguiente, el 10. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hace 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo: «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente: «Hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado». El Señor le contestó: «Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hacía 18 años, ¿acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Jesús dijo también: «¿A qué se parece el reino de Dios y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves se posan en sus ramas». También dijo Jesús: «¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa». Y entonces, recapitulando un poco los versículos, primero que todo parte con que Jesús estaba en la sinagoga, que vendría siendo como la iglesia, iba a enseñar la palabra y resulta que ve a una mujer que presentaba necesidad, tenía un espíritu maligno, lo cual se reflejaba en que físicamente no estaba bien, o sea, estaba encorvada. Por tanto, el Señor, al verla, la quiso ayudar y la sanó. Ella de inmediato se enderezó, o sea, tenía la columna ahora derecha, y también le dio gracias a Dios y lo exaltó porque la había curado. Al ver esto, una de las personas que estaban en la iglesia, que eran vendrían siendo como los líderes, se enojó porque dijo que por qué la sanó en un día de descanso. Haciendo un entre paréntesis, todo esto ocurrió el día sábado. Los días sábados supuestamente ellos no deben hacer, la Biblia sale en Mateos 2 del 27 al 28 que el día sábado fue hecho para descansar, para recrearse y también disfrutar de la presencia de Dios. Pero en este caso, estas personas lo tenían malinterpretado este día, entonces se enojaron porque dijeron que ese día no tenían que hacer nada, que podían hacerlo cualquiera de los otros días menos el día sábado. Y Jesús, al escuchar esto, se enojó y les dijo que eran hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque ni siquiera cumplen las propias leyes que ellos dicen. O sea, en este caso lo comparó con el animal, porque ellos los días sábados iban a alimentar a sus animales. Entonces le dijo que por qué, si acaso supuestamente que no debían hacer nada, por qué hacen ello y no puede ayudar a una persona que lo necesita, una persona que está afligida, una persona que necesitaba ayuda, tenían que tener compasión. Entonces acá vemos dos cosas de una persona, del hombre que fue religioso. O sea, dice: cuidado con el legalismo. ¿Por qué? Porque anteponen las leyes, la palabra de Dios, ante las necesidades, ante la compasión. O sea, no conocían el corazón de Dios con respecto al afligido, al necesitado. Y también que obviamente, como dije anteriormente, malinterpretaron lo que significaba el día sábado, que era un día de reposo, que fue un día para recrearse, para descansar, pero también para disfrutar de la presencia de Dios, o sea, buscarlo solamente a Él.
esa es la primera parte. Entonces vemos cómo en estos versículos pasa Jesús de ser un maestro, luego a ser un sanador por el milagro que hizo con la persona necesitada, a también ser un represor, porque les enseñó que no debían pensar de esa forma. Y ante todo esto, las personas, el público que estaba ahí, se encontraba en la iglesia, se sintió como asombrado. Bueno, y en los últimos 2 versículos se habla sobre la levadura y la mostaza, y la levadura y el grano de mostaza. Dice, Jesús compara el reino de Dios con el grano de mostaza y la levadura. El grano de mostaza es muy pequeño en tamaño, pero crece hasta ser un árbol grande en el que las aves del cielo anidan. De igual manera, una pequeña cantidad de levadura puede leudar toda la masa y aumentar su volumen. Si bien la influencia del Evangelio parece pequeña e insignificante en un inicio, con el tiempo se expande. No nos desanimemos si el Evangelio es rechazado, simplemente debemos creer en su poder y seguir soñando lo grande respecto al reino de Dios. Aunque el primer estado parezca pequeño, el Evangelio será predicado hasta los confines de la tierra y una gran multitud se volverá a Dios. O sea, yo me pongo a hacer la comparación en lo que ocurrió en los versículos anteriores, donde Jesús hizo este milagro de sanar a la persona, ¿cierto? Y la persona le agradeció a la mujer que llevaba 18 años atada a este espíritu maligno, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo que él implantó en la persona, ¿cierto? Va a hacer que a la larga tenga frutos. Es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. O sea, no nos tenemos que desanimar o darnos por vencidos, por decirlo de otra forma. Si es que al enseñarle la palabra o intentar enseñar la Biblia con amigos, con desconocidos, ellos nos rechazan o se burlan de nosotros, etc. Porque sabemos que al fin y al cabo todo va a tener... va a ser para bien, o sea, independiente que él se quede con la palabra, la persona, o no la tome, sabemos que estamos haciendo lo que el Señor quiere y tarde, y ya sea luego o más tarde va a tener su fruto, va a dar fruto. Así que no nos desanimemos como cristianos, busquemos más de Dios, leamos la Biblia, compartamos la palabra, porque sabemos que el reino de Dios es precioso y tal como lo que ocurre con la semilla y con la levadura, podemos multiplicarlo en muchas partes del Evangelio, así como Dios lo hizo, enseñando en la sinagoga, e incluso a las personas que estaban de espectadores con respecto a lo que le pasó a la mujer, quedaron asombrados y estaban muy felices de lo que había ocurrido, porque él le dio el ejemplo. Así que eso. Así que ahora quiero que cerremos los ojos para que terminemos. Gracias, papito, por tener esta instancia, Señor. Gracias porque pudimos aprender sobre lo que tu Hijo hizo en el versículo, Señor. Gracias porque primero que todo nos ayuda a poder entender la palabra, a tener esta instancia de devocional para poder tener un tiempo de reflexión y ojalá que nos sirva para poder aplicarla, para que podamos ser fructíferos, Señor, para que podamos dar buenos frutos, un árbol firme, Señor, que sea... seamos unas personas cristianas con que reflejemos el amor, Señor, que veamos al vulnerable, que podamos ayudar a los necesitados, Señor, que también tengamos en nuestro corazón, Señor, el crecer para darte la gloria a ti y la alabanza a ti, Señor, porque sabemos que así te podemos agradar. Muchas gracias, papito. Amén.